Bienvenidos una vez más a este su canal Noches Oscuras. Noches Oscuras. Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este su canal. Espero les haya gustado la nueva intro que hicimos la semana pasada, si no más lo recuerdo. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre una leyenda. Esa leyenda me trae mucha nostalgia porque cuando yo andaba en la sierra de campamento siempre había un punto en el que nos juntábamos en la fogata y todos teníamos que investigar de que, oye, ¿qué leyenda te tocó? Oye, ¿qué esto? Oye, ¿qué lo otro? Y nosotros nos juntábamos y les platicábamos y compartíamos esa sensación de terror, ese mismo punto de adrenalina de decir de que estamos en el exterior, ¿qué puede pasar? Entonces, espero les guste. Igual los invito a que se suscriban, den like y compartan este video. Y pues como acaban de ver, el micrófono ya no está bajo. Ya no está bajo, entonces quiero enseñarles, antes de comenzar, porque me gustó demasiado, quiero enseñarles el nuevo soporte que he estado utilizando para grabar. Este es un bracito que compré en Mercado Libre, pero está súper bonito y así ya pueden ver de que, pues más padre ¿cómo decirlo? El micrófono, o sea, luce bastante. Bueno, estamos preparados para la leyenda de El Llano del Diablo. Uy. Bueno. Todo comienza cuando un grupo de guerrilleros, ya con cansancio, dolor en los pies, dolor en la cabeza, hambre, sudor y calor en sí mismos, iban en una cabalgata hacia en búsqueda de un lugar de descanso. Entre ellos se encontraba su jefe, un hombre alto, bien parecido. Se dice que este siempre llevaba en sí un sombrero plateado y una camisa roja escarlata. Este hombre, siempre con buena vista, siempre atrayendo mujeres, siempre llamando la atención, siempre en búsqueda de lo mejor para sus compañeros, ya que este siempre los lideraba, los cuidaba, estaba pendiente de ellos. Entre estas actividades, este líder, este jefe, encontró un espacio. Y ustedes dirán, ¿qué espacio encontró este jefe? ¿Hay un lugar de descanso para estos hombres? Pues en efecto, al caer la noche, mientras ellos continuaban con su cabalgata y las arenas y los polvos, las piedras, quedaban detrás de ellos al pasar su día, al caer la noche, poco a poco escuchaban ladridos, escuchaban graznidos, escuchaban un poquito de ganado, dando a entender que había un rancho, dando a entender que había civilización, que había gente, que podían llegar a un lugar donde tanto estuvieron esperando para descansar. El jefe, percatándose de que había esta presencia, que había gente, que había un pequeño espacio más cómodo para descansar, a sabiendas que alrededor de sí había personas que en algún punto los pudiesen auxiliar o cualquier punto que requirieran, ya sea agua, comprar suministros, estaba cerca, se les dio la indicación a cada uno de los guerrilleros para acercarse. Todos llegaron contentos, emocionados, a sabiendas de que ya podían haber encontrado un espacio, a lo mejor no propio, pero prestado en el cual pudiesen descansar. Estando más cerca, cabe destacar que estos hombres venían a caballo. Esos hombres que venían a caballo hacían mucho ruido. Esos hombres que venían a caballo llamaban mucho la atención. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué y a qué se debía? Bueno, esto pasa porque el jefe con el que eran ellos dirigidos tenía muy buen ver, siempre andaba de botas, de sombrero charro, de muy buena vestimenta. Se dice que él siempre traía una camisa roja escarlata, la cual lo identificaba. Era su más máximo identidad dentro de este grupo de guerrilleros. Y en la noche, ellos poco a poco se habían adaptado al lugar, habían encontrado espacios donde pudiesen dormir, instalaron las casas de acampar. Incluso algunos solamente colocaron estos bastones, estos bordones para poder hacer un espacio improvisado, ya que con ellos no traían nada, estaban escasos de herramientas, escasos de un largo viaje. Se acercaron a la fogata, todos muy emocionados, con mucha... Ustedes dirán, ¿por qué tranquilidad si vienen dentro de un viaje tan largo, tan cansado? Pues llega la noche, llega la hora de la fogata. Lo único que querían era descansar y su jefe les había apoyado para encontrar un lugar. Y estos agradecidos estaban muy joviales alrededor de la fogata, cantando canciones, platicando de sus amores, extrañando a sus mujeres. Al finalizar esta pequeña fiesta, todos pasaron a sus dormitorios, a sus pequeños espacios, a sus lugares donde ellos habían escogido para poder dormir. Claramente, este espacio había sido prestado por los habitantes del área. Y como muchos saben,
Cuando hay un desconocido en tu hogar, estás atenta, estás pendiente. Entonces, el jefe les dijo: me quedaré a vigilar, vayan y descansen, mañana nos vemos. El vigilante, siendo el jefe, se fue a platicar con uno de los dueños de estos espacios y dijo: pues no creo que pase nada, o sea, simplemente voy a pasar la noche, voy a platicar con el dueño y que no nos quiten, o sea, que no nos quiten este espacio que ahorita necesitamos. El silencio era abrumador, era incómodo, era pesado. Incluso la fogata poco a poco se estaba ahogando. El jefe no le dio importancia porque pensó: bueno, ya no atizamos la fogata, ya no estamos alrededor, tiene un poco que ver. Se acerca a la persona con la que estaba vigilando, quien era uno de los dueños del espacio que se les había prestado, y empiezan a platicar entre ellos: oye, ¿de dónde vienes? No, pues nosotros venimos de muy lejos, estamos en búsqueda de una persona, nos mandaron para acá. Entre pláticas empezaron a escuchar un sonido extraño que poco a poco se acercaba a ellos. Pareciera que la llanura crujía, pareciera que había pasos, pareciera que se sentía alguien ahí. Pensaban que había alguien, y cómo no asustarse, estando todos dormidos, dos personas solas. A pesar de que ellos iban armados, se sentía esa tensión, esa brumedad, se sentía ese cebo, ese peso en el aire. El jefe se inquieta, quiere despertar a sus tropas, quiere levantarlos, quiere ponerlos alerta, quiere ayudarlos, quiere cuidarlos. ¿Y qué pasa? El vecino, quien les estaba ayudando, se queda quieto, tranquilo. Pareciera que no pasara nada. El jefe voltea extrañado. Dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué no haces nada? Y el jefe se queda inquieto. El jefe siente esa presencia del enemigo que poco a poco se acerca a su área. Se queda pensativo, se queda inquieto, demasiado. Y siente como poco a poco esas pisadas se acercan a su gente, a sus tropas, a sus compañeros de viaje, quien se supone que tiene que cuidar. Y voltea a ver a su compañero y dice: oye, ¿qué pasa? O sea, que Dios nos libre, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan tranquilo? El ranchero, que lo acompañaba en esa noche, se ríe y comenta: en otros tiempos había árboles enormes, frondosos, tierras verdes, muy fértiles por cierto, ríos enormes, deliciosos, fríos. Toda la gente iba para allá, los niños jugaban allí, el lugar estaba precioso, era un campo precioso. En aquel entonces, en aquellos bellos lugares, en aquel bello campo, vivió un hombre con su hija, la cual también era de muy buen ver. Y esa chica era hermosa, con unos ojos azules preciosos, cabello negro largo y pieles blancas. Se dice que esta muchacha era la más peleada del pequeño ranchito y que todos morían por un beso de él. De aquellos entonces, él era uno de los hombres con más poder económico que se encontraba en el área. En aquellos entonces, cuando ese pueblo estaba con mejores lugares, con mejores campos, con mejores ríos, con mejor espacio para que los niños jugaran, los puntos que causaban mucho la atención era de que encontraban que había muchos caballos, tenían muchos ganados, tenían mucho poder económico en aquel entonces. Era extraño, ¿de qué? ¿De dónde lo sacaron? No tenían servidumbre, no contaban con pastores, ni quien les apoyara a cuidar de su ganado, ni quien les apoyara a cuidar de todos esos lugares, esas hermosas tierras que ellos estaban adueñándose. Porque cabe recordar que en aquellos entonces donde tú te encontrabas, donde tú hacías tu casa, ese era tu espacio. Claramente era un foco de atención para todo el pueblo, porque era pequeño. También se dice que este hombre todo el tiempo estaba en contacto con brujas, contacto con la magia oscura, contacto con mujeres de no muy buena confianza, ya que no eran adeptas a lo que es la Iglesia Católica. Se dice que a pesar de que el lugar estaba precioso, a pesar de que esa chica era linda, a pesar de que ese hombre era un caballero, nadie se atrevía a pasar por ahí. Nadie se atrevía. Cualquier persona que llegara a acercarse escuchaba risas, sentía miedo, escuchaba voces que le decían: aléjate, aléjate. Siempre había algo que pasaba a cualquier persona que trataba de hacer contacto con ellos dos. Joven, se dice que era muy pura, muy casta. Todos la admiraban, todas las mujeres le tenían envidia. ¿Por qué?
por su pureza, por su sencillez, por ser tan buena persona. Y el mismo diablo se enamoró de ella. Este la pidió como matrimonio con su padre, ofreciéndole grandes ganados, ofreciéndole poder, ofreciéndole dinero. Su padre cayó. Su padre, queriendo más poder, queriendo crecer, queriendo más, se olvidó del amor que le tenía a su hija y aceptó el trato. El diablo y el padre de la muchacha fijaron la hora de este pacto, la hora de la boda, la hora de ese momento de cambio de la vida de la chica, sin decirle nada. Ella no estaba consciente de lo que iba a pasar, ella no sabía, ni siquiera estaba enterada de que su papá se metía a cosas de brujería, hechicería. Cuando llegó la noche elegida por Satanás, toda la corte de brujas, hechiceros, demonios se presentó en aquel llano. Celebrar esta boda infernal, pesado el ambiente, tan duro, tan denso, tan poco agradable. Toda la gente del rancho estaba consciente de que algo pasaba. Toda la gente, excepto la hija, quien ella simplemente estaba en sus aposentos. Simplemente se ocultaba de sí misma. Algo estaba pasando y ella no tenía idea de que iba a ser protagonista de una boda. La pequeña joven, muy adepta a sus creencias, se refugió en Dios. Empezó a orar, empezó a platicar con él, empezó a decirle cómo se sentía, a pedir ayuda, a pedir auxilio. No sabía por qué, pero ella pretendía, ella tenía una intuición que le decía, ten cuidado, algo está pasando, te involucran. ¿Dónde está tu papá? ¿Por qué se siente tan duro el aire? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué es esas risas que se oyen? Ella desconocía qué estaba pasando. Sin embargo, ella, tan devota de Dios, se apegó a su fe y empezó a rezar, empezó a orar, empezó a temer por ella, porque no sabía qué estaba pasando. De repente, escucha cuando se abre la puerta de su cuarto. Escucha pasos que se acercan a ella. Ella, con gran temor, se queda anonadada de lo que está pasando. Ella siente como algo la toma, algo la quita de su cama, algo la arrastra a través de la puerta y poco a poco se acercan a la puerta de salida de su casa. Sin embargo, llegó un punto en donde ella escuchó la voz de Dios hablándole a ella, clamando por ella. Ven, tranquila hija, estoy contigo. Y de repente todo temor, toda oscuridad salió del cuarto. Toda esa sensación de terror que ella sentía de su intuición que le decía, huye, algo va a pasar, la tranquiliza, como si no hubiera pasado, porque ella sabía que Dios estaba con ella. La joven, asustada, corrió hacia la llanura, corrió como nunca en su vida. Creo que hasta se le olvidó un zapato. Y ella sentía como su padre estaba atrás de ella. Ella escuchaba su voz por la voz de su padre llamándola. Hija, no te vayas. Hija, ven por acá. Estaré contigo, ven, por favor, no corras. Ella sentía que su padre se acercaba a ella. Ella sentía que su padre estaba cada vez más y más cerca. Parecía que al fin iba a alcanzarlo. Con más desesperación, ella se enfoca a Dios. Con más desesperación, ella se apega a su religión, a su fe. De repente, un caballo blanco en veloz carrera hacia ella y se arrodilla. Sin pensarlo, la joven se subió en él. Caballo blanco, precioso, alto, frondoso, una cabellera muy blanca, casi que brillaba a la luz de la luna. Al instante desaparecen de las montañas. Los hechiceros e incluso esos pequeños duendes que se veían en los llanos iban tras ella. Pareciera que la perseguían, pero no la alcanzaban porque no podían tocarla, porque su fe era más grande que cualquier cosa. Las bestias, las brujas, los hechiceros lanzaban graznidos, lanzaban maleficios. Pero en ese momento, un terrible rayo cae en medio del llano. De las nubes llovió fuego en vez de agua. Por esta razón, los árboles, los ríos, los pastos verdes se secaron. El ganado murió. Los pájaros ya no se acercaban a ese lugar. Asimismo, los adeptos de la oscuridad ya no se acercaron a ese lugar nunca jamás. No se supo nada de su padre, ni tampoco se supo nada más de ese ser quien hizo el pacto con ese hombre. La casa se derrumbó en sí. No se supo por qué, nunca nadie investigó. Simplemente sabían, inconscientemente sabían, que algo había pasado en ese lugar, el por qué se había secado, y pensaron que había sido brujería y hechicería del mismo hombre. Pero nadie pensaba, nadie creyó, a nadie se le ocurrió que un padre pudiera sacrificar de esa manera a su hijo. Al amanecer, en una iglesia de México, se vio a la muchacha arrodillada, agradecida con Dios, rezando y implorando por su padre, puesto que desde aquel día ya no supo nada de él. Cuando el ranchero terminó este relato, la tropa se levanta,
ya que ven una luz, un rayo. Escuchan ese trueno. Los caballos están listos para partir y se ponen de nuevo en marcha. El jefe, al frente de todos, observando que sus compañeros guerrilleros habían escuchado el mismo ruido que él escuchó, que sí vio pasar al caballo blanco y que el hombre, quien le relataba la historia, no perdió ni un solo detalle en este cuento. Observó, contempló cada una de las pequeñas piedras negras donde se supone que había caído el rayo. Y desde entonces, él sabe el por qué se le llama el llano del diablo. Oh, ya quedamos. Espero que les haya gustado mucho esta historia. La verdad a mí me encanta porque es una historia que me recuerda mucho a cuando yo andaba en los campamentos y me recuerda a esa sensación de terror de pensar de que alguien está atrás de mí, de que alguien me está observando. Me encanta. Espero les haya gustado, espero haberles transmitido esta emoción y los invito a que se suscriban, den like, compartan y pues yo creo que sería todo y los veo la próxima semana. Bye. Estoy muy contenta por este micrófono. Es que en serio ustedes no saben lo feliz que yo estoy por este micrófono. En serio, es que genial.